a mostrarles mi proyecto. El concepto es infinidad, cuerpo y espacio. Entonces, los muiscas desde hace mucho tiempo han tenido una visión holística del universo. Este es concebido y analizado en su totalidad y no por las partes que lo componen, además de la existencia de una armonización y conciencia sobre el entorno que no permite la divergencia del hombre con él mismo. Estos dos eran uno solo. Esta noción del todo es utilizada en la mitificación de esta comunidad. En esta se emplean ciertos elementos y lugares, el agua, las montañas, los animales, que logran manifestar o reflejar la creación de un todo. Hoy en día se ha venido perdiendo esa idea del universo infinito debido al contexto globalizado y fundamentado en el antropocentrismo. Surge entonces una menor conciencia sobre nosotros mismos y todo lo que está a nuestro alrededor. Es aquí cuando debemos dejar de lado nuestro ego. Así podemos hacer visible la relación del cuerpo con el espacio, pues este puede llegar a ser la mayor expresión de lo que está en nuestro entorno, de la naturaleza misma. El cuerpo puede interpretarse topográficamente, de modo que refleje las características y la simbología de los lugares dentro de la naturaleza. Puede llegar a reconectarnos con el todo de nuevo. Mi proyecto entonces busca generar un despertar y una conciencia del alejamiento que el humano ha tenido con respecto a la naturaleza y a sí mismo. Lo anterior visibilizando y enalteciendo estos lugares usados en la comunidad muisca, reinterpretándolos al cuerpo de manera simbólica y topográfica, sin dejar de lado el significado que tiene cada espacio, teniendo en cuenta que el cuerpo es en sí la mayor expresión del territorio que nos rodea. Entonces, estos son los primeros bocetos. En estos trabajé más que todo la parte para el cuerpo. Son todavía muy superficiales y muy generales, sin embargo, algo que pude encontrar en ellos fue el cuerpo como topografía de estos lugares. Entonces, para delimitar, me empecé a preguntar qué era la topografía. Entonces, según la RAE, dice que es un conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial y es una técnica de describir y delinear detalladamente la superficie de un terreno. Entonces, ya teniendo la definición de topografía, lo que hice fue ver cómo se relaciona el cuerpo con el espacio utilizando dos ámbitos principalmente. El primero es la morfología, cómo el espacio se ve reflejado en partes del cuerpo específicos, y el segundo es el significado, qué significaban esos espacios para la comunidad muisca y cómo esos significados se relacionan con el cuerpo. Por ejemplo, los cerros morfológicamente pueden ser similares a la columna, a las clavículas, a los hombros, a los codos, incluso a otras partes del cuerpo, pero son estos anteriores los que significativamente se pueden relacionar de modo que los cerros fueran lugares de entrega o sacrificio, es decir, de cargar un peso en la espalda o de poder entregar con los brazos. Entonces es ahí cómo se relacionan significativamente y morfológicamente. Entonces, ya partiendo de ahí, estos son los segundos bocetos. En estos hubo una mejor exploración de las tres tipologías. Sin embargo, me di cuenta que al hablar de topografía con significado, tenía que irme directamente a la morfología y al relieve del espacio mismo, por lo que surgió la idea de dar continuidad al espacio del cuerpo, teniendo en cuenta que el concepto mismo habla de que somos inherentes a la naturaleza. Por ejemplo, si la nariz es una cueva, darle continuidad a esa cueva o complementarla. Entonces es acá donde surgen ideas, por ejemplo, de objetos como masajeadores en forma de montaña o de vibradores que continuaran la forma de la cascada al introducirlos, por ejemplo, en la vagina. O también surgieron ideas como una taza con la forma del lago o sí, donde cayera la cascada cuando se fuera a ir al baño, o un depilador de nariz con forma de excavadora, o una pomita de quita esmalte con forma de matera, teniendo en cuenta que los dedos son ramas. Estos son objetos que con la forma hacen evidente que el espacio representa qué espacio representa qué parte del cuerpo. Sin embargo, creo que ahí se puede perder un poco el significado de cada parte del cuerpo, porque tiene un poco un tono burlesco y divertido. Entonces, me parece que puede perder el valor y la seriedad pues detrás. Entonces, es por esto que me parece interesante, en primer lugar, explorar entre el cuerpo y para el cuerpo, porque aquí surgieron ideas como, por ejemplo, collares y maletas en forma de montaña, o faldas o cadenas que hacen alusión a la cascada, o incluso simplemente la idea de poner una piedra calada en la nariz con el hueco en los orificios para
para que fuera una cueva, o el tener un molde en el ombligo en resina que representa el lago, o simplemente el relieve de las montañas puesto encima de las clavículas. Me parece que son ideas que logran hacer esa convergencia de la topografía con el significado, que es lo que finalmente quiero, y pues me parece que comunica más en mi proyecto. Y en segundo lugar, me parecería también interesante, y pues creo que podría contemplar la opción de hacer la convergencia entre el para el cuerpo y por el cuerpo, para que por un lado no se pierda el significado y por otro lado se haga evidente el espacio que representa cada parte del cuerpo. Entonces ahí, por ejemplo, se encuentra la excavadora de la nariz, o pues el depilador con forma de excavadora, pero también se encuentra la piedra como tallada en la nariz, puesta sobre la nariz. Entonces podría ser un diálogo entre ambos elementos que haga que sí evidente esta relación del espacio con cada parte del cuerpo. Gracias.